Cuando Jesús caminó en silencio entre ellos, las calles del pueblo estaban agrietadas, igual que los corazones que las recorrían día tras día, agobiados por la escasez y el desaliento, pues era un rincón olvidado de las caravanas y de los peregrinos, un lugar donde el tiempo se había estancado en la rutina de lamentaciones al atardecer, cuando los hombres comentaban la falta de lluvia y la imposibilidad de arar la tierra reseca, y las mujeres, en cocinas pequeñas, contaban con cuidado los últimos granos de harina para que bastaran hasta el amanecer, mientras los niños corrían sin brío entre montones de piedras y mediaban su alegría con risas, tan breves que parecía que el polvo del camino las consumía antes de elevarlas al viento. Se escuchaban a lo lejos rumores sobre un profeta que sanaba ciegos y paralíticos, que multiplicaba panes con una sola oración y caminaba sobre las aguas como un eco de lo imposible. Lo llamaban el Mesías y decían que aparecía como la brisa tras la tormenta, trayendo la esperanza donde había dolor. Pero no llegaba a ese pueblo. Cuando algún forastero pasaba por la plaza, los habitantes salían de sus casas, con la mirada ansiosa para ver si aquel hombre era él. Esperaban uno o varios discípulos, tal vez un séquito de admiradores, una voz poderosa que rompa el silencio y un gesto que haga brotar el milagro. Lo único que llegaba eran caminantes anónimos, fatigados como ellos, que pedían posada y proseguían su camino sin hacer gran ruido, hasta que un día apareció un hombre con sandalias gastadas y túnica descascarada por el polvo. No traía inscripciones ni pendones, ni vestía un manto de dignidad ostentosa. Caminó con paso pausado hasta el pozo seco del centro y se sentó sin prisa, uniendo las palmas de sus manos como si orara. La gente lo observó desde la distancia, esperando un gesto extraordinario, un signo visible del cielo. Pero él inclinó la cabeza, tocó la piedra con delicadeza y bebió del polvo, restante con la humildad de quien sabe que incluso la tierra puede sostener la vida. Una niña con vestido desteñido y un cántaro roto en la muñeca se le acercó con cautela, pues temía que el agua se le escapara. Sus labios se cernían sobre la endija del cántaro y sus ojos buscaban en aquel desconocido una respuesta que calmara su miedo. Él alzó la vista, la miró con paciencia infinita, tomó el cántaro, lo sostuvo con las manos tiernas y lo sumergió en un pozo cercano que nadie había reparado, lleno de agua clara que parecía surgir de un manantial subterráneo. La niña probó el líquido, abrió los ojos y dibujó una sonrisa que resonó como campanitas en la plaza. El hombre volvió a sentarse y ella se marchó, dejando tras de sí un silencio que no era vacío, sino presencia. A la mañana siguiente, se lo vio ayudando a un anciano a enderezar una pesada carreta que se había volcado. Luego compartió su escasa ración de pan con mendigos arrinconados en las escalinatas del templo, rompiéndola con cuidado para que todos recibieran un trozo igual. Una mujer viuda, sentada junto al fuego de su hogar, lo vio juntar leña caída para reavivar las brasas. Cuando ella empezó a hablarle de su dolor de los hijos que ya no volverían, de la soledad atronadora de las noches, él mantuvo la cabeza inclinada, escuchándola sin interrumpirla, sin apartar la mirada. Sus manos reposaron una sobre otra en su regazo, y ella lloró sin pudor, sintiendo que al fin alguien comprendía su pesar. Al despedirse, la mujer cobró aliento, y por primera vez en años sintió una paz, tan suave que su pena se tornó en recogimiento. A lo largo del día, un joven al que todos rechazaban por su lepra, también recibió de aquel forastero un abrazo que no retrocedía ante las llagas, y por la noche circuló el rumor de que había sido el mismo hombre el que lo acompañó a su casa, cubrió sus heridas y le habló de un reino donde no habría más llanto. Pero nadie confirmó ni negó el detalle, porque nadie sabía su nombre ni le escuchó hablar de profecías. Una tarde cayó una tormenta sobre el pueblo como un látigo de agua. Los cielos rugieron y el río se desbordó, barriendo puestos de mercado y anegando los corrales. Gritos y carreras, el sonido de cubetas vacías y puertas que se cerraban de golpe. En medio de ese caos, algunos vecinos vieron al forastero sostener a un niño sobre sus hombros. Para alejarlo de la corriente,
luego asir a una madre temblorosa de miedo y guiarla por un estrecho sendero hacia un terraplén, y en un parpadeo llevar a 2 ancianos hasta la cima de un muro donde encontraron refugio. Cuando al fin la tormenta cedió, él ya no estaba. Al amanecer, la gente se reunió para relatar lo sucedido. Unos hablaron de la serenidad que irradiaba, otros de la fuerza casi sobrenatural en sus brazos. Todos coincidieron en que, a pesar del furor de las aguas, ellos habían sentido un manto de bondad que los apartaba del peligro. En la sinagoga, el rabino abrió las escrituras y leyó en voz baja: «Porque tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber, peregrino y me recogisteis». Todos guardaron silencio, hasta que la misma niña del cántaro, roto, susurró: «Ese hombre fue Jesús». El murmullo se extendió como un velo de asombro. Algunos sonrieron con escepticismo, otros cerraron los ojos y muchos asintieron en secreto. El rabino, con la mirada alzada, preguntó: «Si lo fuera, ¿por qué caminó sin alarde?». La niña respondió con suavidad: «Quizá para que viéramos su grandeza en los actos, no en los títulos». Nadie tuvo palabras de más, pero el aire se renovó. Desde ese día, cada gesto pequeño adquirió un matiz de sagrado. Los vecinos empezaron a compartir la cena antes de que los postores llegaran. Los niños invitaron a sus amigos que caminaban solos a jugar. Los ancianos contaron historias a los forasteros y recibieron un asiento en el hogar de cualquiera que tuviera espacio de sobra. Las mujeres cosieron mantas para los más frágiles y cada mañana se colocaban flores en el pozo reseco. No hubo grandes celebraciones, pero en cada pasillo había una luz distinta. Algunos esperaban su regreso, otros afirmaban que nunca se había ido, pues a cada paso agradecido, a cada mano tendida sin pedir nada a cambio, resonaba su presencia. Y aunque nadie pronunció su nombre, todos comprendieron que lo divino no siempre exige estruendo ni claros signos, sino que a veces simplemente camina en silencio entre nosotros, dejando huellas de compasión que florecen en el alma y perduran para siempre. Al mediodía, un panadero adolorido por la pérdida de su taller halló un gesto inesperado, cuando el hombre le ofreció ayuda sin cobrar nada, inspirándole la generosidad de compartir lo poco que tenía con sus vecinos, que extrañaban el olor del pan recién horneado. Más allá de las palabras, la solidaridad floreció en pequeñas reuniones en plazas olvidadas, donde se intercambiaban semillas y promesas de un mañana más amable. En silencio, el hombre siguió su camino, dejando tras de sí un legado de bondad que el pueblo se encargó de cultivar. Cada amanecer, los primeros rayos de sol encontraron a los vecinos, rezando juntos junto al pozo, adornado con flores silvestres, agradeciendo la vida y compartiendo historias de fe renovada. Y así, sin proclamar su propio sacrificio, se convirtió en faro de esperanza para todos aquellos que, alguna vez, dudaron de la presencia de lo divino entre lo ordinario. La memoria perdura en cada gesto humilde y cada sonrisa que brota en silencio.